Buenas noches compañeros y docente. A continuación voy a explicar sobre el sistema económico internacional. Mi nombre es Liliana Cárdenas de la carrera Administración de Empresas. Bueno, eh, principalmente hablaremos sobre la historia. El actual proceso de la globalización reconoce entonces sus orígenes en los inicios de la etapa que se denomina transición del sistema feudal al sistema capitalista, cuando Europa comenzó sus procesos de conquista y colonización. En este periodo, el capitalismo logró su predominio sobre el régimen feudal y la burguesía se impuso como clase revolucionaria y dominante en Europa. Y luego esta forma de denominación se traspasó hacia la América, que pasó por el esclavismo hasta que se impuso como clase revolucionaria y dominante en el continente europeo. Esta disciplina puede dividirse en dos ramas de estudio, las cuales no son más de dos grupos bien definidos. Finanzas internacionales. Las finanzas internacionales surgen cuando el medio en que se mueven los flujos de dinero traspasa la frontera de la economía nacional, exponiéndose a las variables de la economía internacional. Economía internacional. Tiene en cuenta el tipo de cambio, las tasas de interés y otros aspectos financieros, como lo son ajustar los desequilibrios en la balanza de pagos y regular los regímenes cambiarios. A continuación vamos a ver este video que me pareció muy interesante, que esto es la economía internacional y sus recursos a nivel mundial. Listo. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico, que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada, nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta
tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que cabe dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Bueno, como pudimos ver en este video, las personas que son más ricas, los países que son desarrollados cada vez lo van a hacer y no van a tener la oportunidad para que los demás países puedan seguir surgiendo. Y eso es una triste realidad en la economía de nosotros. Seguimos con las finanzas corporativas, encargadas de regir el funcionamiento de los diversos mercados financieros, evaluar el riesgo cambiario y especular con las divisas invirtiendo en los adecuados mercados internacionales. La historia del sistema monetario financiero. En la primera época se desarrolló la época del patrón de oro, que surgió entre 1870 a 1914. El segundo periodo fue entre guerras, que se realizó entre 1918 y 1939. El tercero, el sistema de los Bretton Woods y el FMI, desde 1944 a 1973. En la primera época del patrón de oro, que surge desde el 170 a 1914, es un sistema de cambio fijo en el que cada moneda viene definida por un peso en oro y los tipos de cambio vienen determinados por la relación de los valores en oro de cada una de las monedas. Aquí hacemos una cotización que en ese entonces una onza de oro equivale a 1.203,70 dólares. En el segundo periodo de entreguerras, los países abandonaron el patrón de oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo dinero. A consecuencia de esto de la guerra, la fuerza de trabajo y la capacidad productiva se redujeron considerablemente, lo que hizo subir los precios. La utilización de gastos públicos para financiar la reconstrucción desató procesos inflacionistas que se vieron agravados por aumentos de la oferta monetaria. La vuelta al patrón de oro tras la guerra agravó la situación de recesión de la comunidad mundial. Las características de este periodo son inestabilidad financiera, desempleo y desintegración económica internacional.
En el tercer sistema de Bretton Woods y el Fondo Monetario Internacional de 1944 y 1973, en 1944, a los representantes de las 44 naciones que habían firmado la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la conferencia definió las reglas del funcionamiento precisas que figuran en las relaciones monetarias internacionales y creó una institución específica, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es el principal organismo mundial de cooperación monetaria internacional integrado por 187 países miembros que el fin del FMI es salvaguardar la estabilidad del sistema monetario internacional. Es decir, es el sistema de tipos de cambios y pagos internacionales que permite a los países, sus ciudadanos, adquirir mutuamente bienes y servicios. Principales causas que se derrumbó el sistema Bretton Woods. El patrón de oro de cambio, que dependía de la confianza internacional en un solo país, los costos de ajuste de los tipos de cambio entre principales monedas, las políticas expansivas estadounidenses crearon el fenómeno de exportaron de inflación. Funcionamiento y evaluación del sistema Bretton Woods. Las principales monedas europeas se volvieron convertibles en 1961. Los principales problemas del sistema monetario mundial. El primero fue que el sistema no se resuelve la cuestión de la determinación de los tipos de cambios. Si los países más importantes como Estados Unidos, Alemania y también los japoneses desean un determinado tipo de cambio para sus monedas, el dólar, el euro y el yen, les disgusta que se reevalúe demasiado o que se devalúe más allá respecto de sus propias metas. El segundo es referente a la liquidez internacional. Es un problema más conocido que el anterior. La necesidad de la liquidez internacional no es recomendable, ya que los tipos de cambio fluctúan. Además, es importante recalcar que la fuga de capitales es parte necesaria del sistema monetario internacional. En el tercer punto de este problema de la transferencia de recursos reales, los países creen necesario diversificar las carteras de inversiones, ya que es parte del sistema. Esta diversificación de cartera consiste en que los países industrializados inviertan en los países en vías de desarrollo y después vuelven a los mismos países industrializados, pero esto recae en un sistema de asimetría de ajuste. El sistema monetario actual. El sistema monetario mundial se trata de ajustarse a las condiciones de la economía mundial, ya que en la actualidad el mundo vive en un proceso de cambios estructurales y la única opción es el sistema de tipos de cambios flexibles. Las Naciones Unidas han trabajado como el diseño de una de las arquitecturas financieras y monetarias internacionales, ya que ellos tratan de alcanzar consensos mundiales para intentar superar la volatilidad y el contagio de la crisis financiera y monetarias ante la ausencia de un sistema internacional. ¿Cuáles son sus cambios? El poder económico relativo de los distintos países y continentes están en constante transformación. Se modifican los precios relativos, como lo son el petróleo, metales, café, semiconductores, entre otros. Esto se debe a un deterioro de los términos de intercambio. Se crean bloques económicos regionales como la Mercosur, UNASUR, CELAC, ALCAP, Unión Europea, entre otras. Desde el derrumbe del sistema Bretton Woods en 1973, el FMI asume un papel y esto incluye monitorear la política económica de los países miembros, promover las políticas fiscales y monetarias,
señalar los puntos débiles en cada economía-nación y exigir correctivos. Según varios autores se señalan que un sistema monetario ideal debe cumplir los tipos de cambio fijos, libertad de los movimientos internacionales de capitales, independencia de las políticas monetarias. Para ser competitivos los países deben cumplir lo siguiente: eliminar las barreras comerciales, otorgar autonomía a sus bancos centrales y bajar la inflación, desregular sus economías y fortalecer al mercado, fomentar el ahorro y la inversión, invertir en infraestructura física y capital humano. La multiplicación de ventanillas. El nuevo estatus permite al fondo adoptar políticas específicas para los problemas especiales de la balanza de pagos. Tales políticas habían sido ya instituidas por el medio de los mecanismos compensatorios, regulador, petróleo y de amplificación del NES. Pero el procedimiento era excepcional, tiene ahora una base legal que ha sido varias veces utilizada. El dominio de endeudamiento internacional. El endeudamiento de los países del tercer mundo es consecuencia ineludible del reciclaje internacional de capitales. El aumento del crédito y de los depósitos se equilibran sobre el plan contable, pero entrañan su correspondiente crédito o deuda con respecto a los bancos internacionales. Esta acumulación tiene consecuencias cuestionables sobre el plan financiero, pues refuerza las posiciones deudoras y posiciones crediticias de los países afectados. En conclusión, estas experiencias regionales suscitan un interés creciente, especialmente por las reformas de las que son o van a ser objetivo. El SME es el punto de partida de un proceso complejo de integración monetaria cuya expectativa ha estado rodeada de mucho escepticismo. El éxito prometedor de estas iniciativas hace más rotundo el fracaso del modelo socialista y presenta cierta inquietud para nuestros socios africanos. La organización de las relaciones monetarias y financieras entre los países de la comunidad, así como la periferia de Europa, está en pleno cambio. Aquí podemos encontrar la bibliografía que utilicé, en el cual yo realicé la investigación, hice las consultas para poder aplicar este trabajo. Muchas gracias, buenas noches.